transporte público, uno de los temas de los que estamos hablando en esta mañana, y por supuesto que es una cuestión que la gente siente todos los días, la dificultad de tener que viajar en condiciones en que tienen que viajar como sardina. Así define la gente cuando te habla de la forma en la que viaja últimamente en el transporte público. Y digo últimamente, porque si bien es algo que se arrastra desde hace muchísimos años, décadas, muchísimo tiempo, últimamente tuvo una visibilidad importante gracias a las redes sociales también, donde la gente de inmediato toma una fotografía y ya levanta directamente a las redes o comparte con nosotros a las líneas de WhatsApp. La pandemia, porque la pandemia, el peor enemigo de una pandemia es la aglomeración, en este caso el coronavirus, y obviamente el transporte público es donde más se aglomera la gente porque no tiene alternativa. Sí, efectivamente. Y estamos ya en esta parte del programa con el diputado Edgar Acosta. En estos días está en debate en el legislativo y queremos entender un poco cómo aplicarían las sanciones, en qué tiempo, con qué criterios a empresas del transporte público que apliquen reguladas también y que de alguna forma esto esté confirmado por la ciudadanía o algún mecanismo de medición. Diputado Edgar Acosta, gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, Santiago. Buen día a la señora Estela, Fito, acá al empresario Alejandro. Un gusto compartir con usted y hablar de un tema que realmente hace años causa un problema, pero nunca tuvo tanta visibilidad como ahora. Efectivamente. Y nos acompaña también de la Confederación, a ver si es que digo de manera correcta, la Confederación de Transportistas del Paraguay, Cotrapar, Alejandro Zucolillo, empresario del transporte también. Hola Alejandro, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Santiago? ¿Qué tal Estela? ¿Qué tal Fito? Buen día a toda la audiencia también. Quiero arrancar un poco con vos, Alejandro, preguntándote qué hace que tengas una visión diferente, porque así parece cuando escuchamos tus declaraciones, respecto a el servicio del transporte público, la manera en la que debe brindarse este servicio y sobre todo un punto que es central, creo, en el debate también, el subsidio. Porque hasta hoy el subsidio es a los empresarios del transporte que te dicen nosotros tenemos una forma de calcular y es un entramado que hasta hoy nunca se supo transparentar. Creíamos que con el billetaje electrónico eso iba a ser más fácil, que en la web ya íbamos a tener. Yo cada vez que hablo con el viceministro le reclamo cómo puede ser que esos datos no estén en tiempo real en la página del Ministerio de Obras Públicas y siempre hay alguna explicación. Pero ahora que se puede transparentar la cantidad de gente que viaja en el sistema de transporte, te dicen, no, ahora lo que queremos es un subsidio de otra forma, con otros cálculos, porque la gente no está utilizando el servicio de transporte, como si todavía estuviéramos en pandemia. ¿Cuál es tu criterio con respecto al tema de subsidio, Alejandro, y por qué tenés una visión diferente? Bueno, permitime tratar de explicarte, Santiago, que el transporte público es un derecho universal garantizado por la ONU. En todos los países donde el transporte público funciona y está creado en función a la ciudadanía, el transporte público es visto como un medio para acceder a otros bienes y servicios públicos. Porque acá nadie cuestiona, y yo tampoco cuestiono, que haya una inversión de 400 millones de dólares en materia de salud para equipar camas, para traer medicamentos, para traer las vacunas, para combatir el COVID. Pero muchas personas en su desconocimiento de que para la persona del Bañado Sur, llevarle a su mamá en taxi a internarse al hospital Ingavi y pagar 60.000 guaraníes para llegar hasta ahí, le hace imposible poder acceder a ese bien público. Si le tiene que llevar todos los días a su hijo, si no se compra moto o le tiene que llevar en taxi todos los días a su hijo a la escuela, entonces le estamos aislando de todos los bienes y servicios públicos en materia de educación que creamos. Entonces, en los países donde funciona el sistema de transporte público, está pensado primero como un derecho universal y después discutimos cómo lo prestamos. Si es un empresario, si es una alianza público-privada, si es un sistema 100% público, todas son opciones. Pero si nosotros empezamos ya pensando que la gran mayoría de las personas y la gran mayoría de la prensa también piensa, no, esto es un negocio. Si ganan plata, genial. Si pierden plata, que cobren más caro al pasajero, no tiene por qué intervenir el Estado. Muchas personas tienen ese chip, ese modelo mental. Lo que pasa es que ese modelo mental le va a dejar marginado a las personas más necesitadas de todos los otros bienes públicos. Entonces invertiste en el hospital y no llega a la gente.
Le vamos a decir, morite en tu casa porque no tenés la plata para pagar el taxi. Entonces, cuando empezamos a pensar en función del beneficiario real del transporte público, cuyo derecho universal es movilizarse, que es el pasajero, entendemos que hoy construimos, o históricamente construimos, porque la crítica es histórica, no es actual, un modelo que está pensado en cómo subvencionar la operación y no cómo beneficiar el servicio. ¿Me explico? O sea, hoy en día se paga un subsidio en función a la cantidad de buses que hay y no a la cantidad de personas que viajan. No se busca qué nivel de servicio queremos darle a esas personas. Hoy le queremos dar un servicio con aislamiento social, acatando todas las medidas sanitarias, pues es un servicio que tiene que estar pensado en función de la persona. ¿Qué pasa, Santi, si nosotros agarramos y decíamos, el Estado quiere hacer una inversión de $200 millones en materia de seguridad social cuando arranca el COVID y empiezan las cuarentenas, se pierde mucho empleo? Y yo te decía, tengo una idea, vamos a darle los $200 millones a las 6 cadenas de supermercados más grandes y que ellos repartan 2 bolsas de arroz, 2 bolsas de fideo, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de carne. O me iba a decir, estás loco. Un escándalo. ¿Cómo vamos a controlar, cómo vamos a regular cientos de miles de puntos donde hay que distribuir eso? ¿Cómo vamos a saber si la calidad del arroz es la comprometida? ¿Cómo vamos a saber si no le pusieron 700 gramos a la bolsa de 1 kilo? Imposible controlar. Es el mismo criterio que estamos teniendo hace 8 años, 9 años, que empezó el subsidio de transporte, pero desde antes incluso con la operación del transporte. Y hoy tenemos las herramientas para poder incidir. Hoy tenemos las 500.000 tarjetas de transporte público, son billeteras electrónicas iguales a la del PTU. ¿Por qué no usamos ese modelo mental que funcionó? ¿Por qué no usamos ese esquema que le hizo llegar el beneficio real al beneficiario real, que es la persona más humilde, más necesitada, más vulnerable? ¿Por qué no le transferimos ese dinero directamente y que los empresarios tengan que salir a prestar servicio para recibirlo? ¿Vos querés cobrar el subsidio como empresario de transporte público? Perfecto, anda a prestarle el servicio. Anda a levantar al pasajero y cobrarás un 0,001% por pasajero que subas. Al final del mes cobraste el mismo monto. Estela. Alejandro, interesante tu punto de vista porque cambia totalmente el escenario que se tiene actualmente con respecto al transporte público en Paraguay y esa mirada sobre la desigualdad que existe, porque quizás el abuso que existe en Paraguay del empresariado del transporte público, de un grupo al que conocemos como CETRAPAM, tiene que ver justamente porque su cliente es el sector más vulnerable y es el que menos capacidad de protesta tiene, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, ¿ustedes le plantearon esto al gobierno? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Y qué respuesta tuvieron? Yo vengo planteando esto desde incluso antes de la implementación del billetaje electrónico, pero el nivel de desconfianza, el nivel de sospecha, el nivel realmente de desconfianza que había era tan grande, Estela, que era imposible plantear un sistema en función al pasajero hasta que tuvimos esta herramienta. Por eso yo dentro de la crítica reconozco y afirmo que el punto más importante en la transformación del sistema de transporte público ha sido la implementación obligatoria del sistema de boleto electrónico. A partir de ahí, como dice Santiago, publiquen los números todos los días, cuántos kilómetros se recorren, cuántos viajes se hacen, cuánta frecuencia tiene la línea sobre sus troncales, cuántos pasajeros transporta cada línea. Y desde ahí construyamos un sistema equilibrado, pero un sistema equilibrado pensado en el beneficiario real del servicio, que es el pasajero. De hecho, la empresa, la línea 12, si tenés el tweet de la publicación del flyer, viene publicando... damos el primer paso a seguir transparentando el sistema de transporte con los datos de nuestro resumen operativo, mostrando los números reales de un día de operación en calle como la línea 12 dice. Y más abajo podemos ver el resumen operativo del 15 de marzo, por ejemplo. Y dice, cantidad de viajes realizados por día, 441. Cantidad de pasajeros por día, 19.773. Minutos de frecuencia sobre Mariscal López, 2.4. Kilómetros por día, 17.682. Esto lo tienen porque ustedes implementaron un sistema que les permite monitorear
¿Y solamente ustedes pueden monitorear, Alejandro, o lo puede hacer en tiempo real incluso el Viceministerio de Transporte gracias a los datos que tiene hoy con el billetaje electrónico? Nosotros ya teníamos esta información previamente, nosotros ya empezábamos a llevar este tipo de estadísticas y de datos desde hace prácticamente 2 años, a evaluar este tipo de datos, pero el Viceministerio de Transporte, dentro de los validadores de todos los buses, tiene un sistema de GPS, tiene los contadores de toda esta información que estamos presentando nosotros, ha invertido $4 millones en un centro de monitoreo para poder tener esta información online precisa, con mapa de calor, para saber dónde está, dónde hay servicio, dónde falta servicio, dónde hay muchos pasajeros. O sea, si no publicas porque no quiere. Yo creo que está la información y tienen que publicar. No puedo decir si es porque no quieren o porque todavía no desarrollaron una plataforma para visibilizar esos números, porque estos son números de un business intelligence, vamos a decir, donde se va publicando esta información. Pero de que tienen la información y pueden publicar, lo pueden hacer. De hecho, entiendo que hace 1 semana o 2 semanas publicaron un número global de cantidad de pasajeros transportados en el mes, de cantidad de validaciones, de cantidad de servicios que se realizaron. El diputado Edgar Acosta, también está con nosotros Pablo Callizo, quien es ingeniero civil. Siempre lo leemos hablando de transporte y movilidad urbana en redes. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Ya te vamos a pedir una opinión también sobre este tema. Pero, diputado, planteado así el problema, con toda la información que hoy se maneja y con toda la inversión que se hizo, ¿cuál es el proyecto que hoy se debate para sancionar, retirándole el itinerario, cancelándole el itinerario a las empresas que caigan en reguladas como habitualmente hacen muchas o no cumplan con el servicio como deben cumplir? Explícanos concretamente cómo van a identificar cuánto tiempo puede llevar sancionar a esas empresas y qué piensan hacer posteriormente con ese itinerario una vez que cancelen el itinerario a esa empresa. A ver, Santiago, voy a empezar un poco a hablar de lo que siempre nosotros sostuvimos, al menos algunos parlamentarios del periodo anterior, con relación al trabajo del empresario de transporte. Quiero partir un poco de ese acercamiento tremendo de algunos empresarios con el Partido Colorado en particular, tal vez haya también gente de mi partido, y lo difícil que era hablar del tema de transporte. Yo les cuento quiero hacer una introducción para que entendamos que la pandemia dio mucha visibilidad y como que hay más conciencia también. En el 2014, cuando le convocamos, creo que 2014 fue tema de la suba del pasaje, empezar el subsidio. Recuerdo se fue este señor Ruiz Díaz en representación de Cetrapan, con una soberbia tremenda, porque es importante hablar de estos temas cuando uno habla de un empresario de una nueva óptica, ¿verdad? Después de esa reunión que realmente no fue muy amistosa, porque algunos colegas me llamaban más la atención a mí que a la persona a quien le estábamos nosotros en una reunión interpelando, en una reunión de comisión, porque se supone que el Estado, el Viceministerio de Transporte, tiene que estar a favor del usuario, ¿verdad? Claro. O sea, los empresarios tienen fin de lucro, tienen que prestar un buen servicio, pero el receptáculo del servicio de calidad tiene que ser el usuario. Planteé después inclusive un pedido de informe nomás, para profundizar. Ustedes saben que no logramos. Pasó a comisión. O sea, lo que cambió nomás. ¿Por qué? Porque había mucho interés de colegas de estar bien con ellos, porque son aliados estratégicos en temas electorales. Claro, es el que transporta al votante. Él transporta, o también puede ser otro tipo de ayuda que no solamente sea logística del día de la elección, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Nomás es bueno señalar. Porque de repente cuando nosotros planteamos con la colega Katia hablar de una ley de transporte en general, metiéndole ahí lo que es la DINAG, metiendo lo que es DINATRAN, hacer una ley de transporte a nivel país, porque en realidad acá nosotros tenemos ferrocarril por un lado, todo lo que es la estructura, la logística, fluvial. ¿Por qué no podemos trabajar una ley de transporte, verdad? Bueno, pero ¿cómo cambian las cosas? Que el miércoles en la Cámara de Diputados, por unanimidad, se repudia el empresariado. Y algo impensable unos años atrás. Y todos los colorados también votaron a favor. Donde le instamos también en nuestro proyecto y donde se le debe sancionar a los empresarios que estén en las reguladas. Bueno, yo no sé si nos hicieron caso, pero el miércoles fue y ayer ya hubo sanción, ¿verdad? O sea, generalmente no le hacen caso a la Cámara de Diputados, a no ser que venga un sector interno muy poderoso que es el Honor Colorado.
Pero los tiempos han cambiado. Nosotros queremos trabajar. Es más, yo tengo que decir acá que tuvimos una primera reunión dentro de ese esquema de trabajo a nivel de transporte en general. La reunión con Alejandro y otros sectores, creo que fue el jueves, ¿verdad? O el martes, no me acuerdo bien, donde escuchábamos la visión que él tenía y donde reconocía, inclusive Alejandro, yo soy un parlamentario y lo voy a hacer público, porque una reunión pública donde tuvieron otro colega diciendo que efectivamente hay empresas de transporte que salen más, salen menos, porque sencillamente no están llevando la cantidad de personas que tienen que llevar y le conviene más fin de mes recibir el subsidio. Claro. Imagínense, nos estuvieron jodiendo. O sea, hay empresas de transporte que no cumplen, no salen, no le importa lo que pasa con los usuarios, porque al fin de mes hay un cheque del Estado. Que llega sí o sí. Sí o sí, lamentable. Entonces no le importa y eso, ese interés se mantuvo durante todo este tiempo. Y le paso un dato más. Desde mayo del 2020 he hecho probablemente 4 o 5 pedidos de informe, que no se le da mucha visibilidad a los planteamientos míos. ¿Por qué? Porque no está pasando lo que ahora, ¿verdad? Donde está regulada este horario. Y preguntábamos el tema del subsidio. ¿Por qué la cantidad aumenta de un periodo a otro? ¿Y cómo establecían, cuál es el mecanismo para llegar a esos números? Ustedes saben, yo le puedo después pasar a Estela que tengo su número. ¿Saben cómo hacía el viceministerio? A ojímetro. Se colocaba, y es una información pública, respuesta del viceministerio de Transporte, no es invento mío, donde se colocaba funcionarios, se colocaban horas pico a mirar cuántos funcionarios. Cuando le pedimos respaldo documental, nos mandaban una planilla, pero en blanco. Volvemos a reiterar de por qué una empresa en el 2017 cobró 1.000 millones, pasó al 2020 a 3.500 millones. Respondió el viceministerio después de mucha insistencia, diciéndonos a la Cámara de Diputados de que era porque aumentaron los buses convencionales y pasaron al otro, a lo preferencial. Le pedimos soporte documental de eso, no mandaron. O sea, estuvieron haciendo lo que querían. Esa es la realidad. Este tema del billetaje le da visibilidad a lo que realmente está pasando. Y también es importante la frescura de empresarios que reconocen que pasa eso y quieren darle otra dinámica. Porque acá hay que reconocer de que cuando hablamos, generalizamos, porque muchas veces también se generaliza, periodistas, diputados, empresarios, tal vez haya empresarios que de repente no tenían esa visibilidad. Yo le preguntaba a Alejandro, no me hagas mentir a otros, ¿por qué ustedes tenían esta óptica y nunca fueron invitados en ninguna reunión y aparecía el otro señor? Y por eso quizás. Y nos dijeron, lo que pasa es que nosotros planteábamos. Entonces, yo creo que se puede trabajar porque Santiago puntualmente esas formas, digamos, de sanciones, eso yo creo que los senadores va a pasar a diputados. Pero nosotros con los colegas, con Katia encabezamos, invitamos a Sebastián García, que es muy bueno, estamos trabajando, inclusive mandó un proyecto de ley de este fin de semana, prometí leer, tema de toda la trazabilidad del billetaje, la aplicación, y le invitamos a otros colegas que participamos en la reunión y vamos a darle un análisis global, que yo no estoy pidiendo a la gente que sea una cuestión de un mes, 2 meses, 3 meses solucionar, sino hablemos a nivel país de la lamentada reforma que Hugo Velázquez tenía enfrente y que nunca más se avanzó. O sea, tener por acá ferrocarril, tener por otro lado el tema, digamos, naval. O sea, es momento de trabajar algo que es un proyecto ambicioso, mediano, largo. Lo principal que ahora se espera es a corto plazo, donde efectivamente el viceministerio de Transporte no representaba a la sociedad, no representaba los intereses de la ciudadanía. Y creo que hasta hoy nos sigue representando. Que hasta ahora nos sigue representando. Porque atiendan bien lo siguiente. Me acuerdo una mañana, este programa también da visibilidad al tema del problema en Capiatá de billetaje electrónico. Sí. Yo soy del departamento central. Y muchas veces yo me meto mucho porque es donde realmente hay más quejas. Se le buscaba a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y cuando se le encontró, no sé si ese día u otros días, en vez de hablar de lo que estaba pasando a nuestra gente para adquirir, del peligro, del tema sanitario, empezaron a justificar a los empresarios. No, que ellos hicieron una buena inversión, que la tarjeta se está haciendo, que tal parte, nunca hablaron del usuario. Esa visión tenemos que cambiar. Diputado, quiero pasar a Pablo porque solemos leerte, Pablo, muy crítico también respecto al sistema de transporte que tenemos. De todos estos planteamientos que se hacen, ¿cuál crees que es una
vía real de salida, porque no podemos imaginar un sistema de transporte público, dicen algunos, de primer mundo, cuando hay muchas cuestiones que modificar todavía, hasta el tipo de transporte que tenemos hoy por hoy, o los debates de subsidio y qué manera otorgarlos que plantea Alejandro. ¿Cuál crees que es un camino viable para solucionar el eterno problema de las reguladas, el eterno problema de la mala calidad del servicio, el eterno problema del usuario que tiene que sufrir hasta altas horas de la noche que no le venga al colectivo? ¿Cuál crees que es una vía que sí es explorable en nuestro país? Bueno, yo creo que la situación actual del transporte público ya estaba, digamos, en terapia intensiva, ¿verdad? Ahora tiene COVID y encima le subieron el precio de los medicamentos. O sea, está en situación crítica, una situación de crisis, y realmente no hay un futuro actualmente de que eso vaya a mejorar con las pequeñas decisiones que se están tomando ahora, ¿verdad? Tenemos casos de muchas empresas que están quebrando y lo que yo noto es que hay una falta de un plan, ¿verdad? O sea, hay, digamos, soluciones que son como un parche, ¿verdad? O algo temporal que se toma por el momento, pero no hay un plan realmente a futuro de decisiones, de planes que se puedan llevar a cabo a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, de las unidades de la Policía Armada, ¿verdad? De la caminera, de los transportes escolares, me parecía una buena idea el año pasado, ¿verdad? Cuando realmente hubo esa crisis sanitaria del 100%, ¿verdad? Pero volver a utilizar ese método, ¿verdad? Cada vez que haya una crisis, no sé si me parece una solución verdadera, ¿verdad? Yo creo que la solución debería ser mejorar el servicio actual y que haya realmente un buen servicio durante una crisis, durante la noche, durante un fin de semana, que haya realmente un sistema que siempre esté ahí para el usuario, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere al final el usuario, ¿verdad? Un servicio con buena frecuencia, con comodidad, es más, el usuario es capaz de pagar capaz un 4.000, un 5.000 si es que de noche va a poder transportarse, si es que fin de semana va a tener acceso. Claro. Entonces hay que replantearse el sistema, ¿verdad? Hay que empezar a trabajar entre las distintas instituciones, ¿verdad? Porque ese no es un problema solamente del viceministerio, es un problema también del MOPC, es un problema de Hacienda, es un problema de los municipios. Entonces tratar de integrar a todos los actores, ¿verdad? En una mesa de trabajo y que se plantee, ¿verdad? Una ley de movilidad, un plan de movilidad en el área metropolitana, un plan de financiamiento, ¿verdad? Como que a largo plazo nosotros veamos ya una mejora del servicio. O si no, siempre van a ser pequeñas decisiones que se están tomando en el momento, capaz soluciones 1 o 2 meses, pero después volvemos otra vez al mismo problema, porque son problemas de raíz, ¿verdad? Problemas estructurales. Pito. Sí, a Alejandro le quería preguntar, ¿se puede hacer ese plan? Y lo que le quería preguntar, que me parece que todo el mundo quiere saber, ¿por qué dicen los transportistas que pierden plata y siguen trabajando en el rubro? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos están mintiendo o es real que pierden plata? Y tu visión me parecía la más importante, ¿verdad? Este es un servicio público, es un derecho de la gente. Así que, ¿se puede hacer o no ese plan? Excelente, Fito. Muchas gracias. Sí, creo que se está caminando en esa dirección. El billetaje electrónico, como dije, fue esa piedra fundamental sobre la cual podemos construir este nuevo sistema de transporte público, esta reforma del transporte público. No podemos seguir pensando en el modelo anterior, no podemos seguir... Yo considero que el modelo anterior es un gasto público, pero sí hay que realizar una inversión pública. ¿Me explico? O sea, hay que diferenciar cuando estamos gastando la plata, desperdiciando dinero, y cuando estamos invirtiendo dinero. Sí es una inversión en transporte público y de hecho, a mí no me gusta enfocar desde el ámbito político de los colorados le dieron más plata. Realmente Lugo fue el que más plata le dio al transporte público. Le dio el doble de lo que le dieron por año los colorados. Segundo fue Franco. Entonces, no pasa por quién le da más dinero, es cómo se invierte ese dinero. Esa es la pregunta de verdad. La pregunta no es si el dinero es poco o es mucho. La pregunta es a dónde llegó. Llegó al bolsillo del pasajero, le permitió un viaje más digno, redujo las horas de espera, mejoró la calidad del servicio. O sea, esa es la pregunta de verdad. En ese sentido, sí. Vos planteabas el PTO del transporte. Sí. Si es que con la pandemia se obligó al Estado a informatizarse rápidamente y a ingresar al mundo digital violentamente y se pudo distribuir el PTO y el Tecoporan, lo que ya estaba antes, que yo creo que en cierta forma ayudó para que no haya una explosión social. Entonces, con el billetaje electrónico, vos decís, podemos darle al usuario ese dinero
¿Cuánto sería? ¿Tenés también en tu proyecto eso o Y no? te hago un resumen estimativo porque Sí. tenemos que hablar de promedios. Claro. Para entrar ya en la parte específica vamos Sí. a mirar cuántos viajes realiza cada uno y eso ya va a ser una competencia del Viceministerio de Transporte con las operadoras de billetaje electrónico, o sea, va a tener que ser una mesa de trabajo técnico, ¿verdad? Más o menos el Estado hoy subsidia 26 días de trabajo, días laborales, digamos, 2 viajes por día, a una persona que viaja en un bus diferencial, 25.000 guaraníes. Ese es el PTU de transporte hoy, si le transferimos directo a su tarjeta. A la persona que viaja en bus convencional es 2.750 guaraníes. Una empanada le subsidia. O sea, cuando de vuelta, si a mí me dicen dupliquemos el subsidio al transportista, no. Ahora, estas personas necesitan más de 2.750 guaraníes para hoy viajar de manera digna, para viajar espaciado, para viajar. Hagamos el cálculo. Quizás sí, quizás no, pero seamos un poco empáticos y miremoslo desde la óptica del usuario, no desde la óptica del transportista. El transportista tiene que ser un medio para prestar ese servicio. Y si algún día se decide que lo preste el Estado, que lo preste el Estado, perfecto. Pero hoy hay que mirarlo de la óptica del pasajero. El pasajero es el beneficiario de este dinero. Y tenemos que mirar y decir, che, alcanza pero 2.000 guaraníes darle a esta persona para que llegue a fin de mes en una crisis sanitaria donde queremos que pueda llevar a su madre a internarse al sanatorio si necesita. O sea, yo creo que tenemos que ser un poquito empáticos también y no decir, esto le regalan dinero, lo otro. O sea, vamos a mirarlo desde la óptica del pasajero y a partir de ahí construyamos un sistema que funcione. Tenemos la herramienta, como dijo, ya están las tarjetas. Es simplemente hacer el trabajo técnico necesario para ver cómo se van a acreditar, va a ser proporcional a la cantidad de viajes que haga, se van a tener que catastrar todo y nominar sus tarjetas para que no haya una duplicación que alguien pida 2 veces. O sea, va a haber un trabajo técnico, pero hay una nueva predisposición y les agradezco realmente a todas las personas de la prensa que ayudaron a instalar esta posición, también a los congresistas que ayudaron a instalar esta urgencia y también, sobre todo, al Viceministerio de Transporte que hizo el trabajo previo, que fue la difícil 6 años de implementación de billetaje electrónico, para que hoy podamos realmente hacerle llegar este beneficio al usuario. Y con ese escenario político que se pinta, diputado, ¿cómo va a ser posible destetarle al transporte de la clase política en general, la que maneja la estructura en ese día de elecciones, a la que se le debe favores y qué sé yo? ¿Qué tiene que pasar para que sea posible? ¿Tienen que ustedes, los legisladores, tener una visibilidad importante en los medios con estos temas? ¿Tiene que la gente movilizarse? ¿La ciudadanía tiene que ir en la zona del Congreso? ¿Qué tiene que pasar para que se logre el destete? A ver, Santiago, la verdad que excelente tu pregunta porque va orientada a lo que iba a responderle también acá a Alejandro. Cuando decía el tema de los partidos, de que no hay que... Yo le digo a él y a la audiencia por medio de ustedes, ¿cuál es el partido que está en contra de que se modifique esto? El Partido Colorado. O sea, a mí no me... O sea, es la misma cosa con el juicio político, hablábamos un tema, y los defensores ahí de Marito decían, ustedes hicieron también en algún momento. O sea, acá hay que tener en cuenta que hay un partido que no quiere el cambio. Entonces, hago esta introducción para ir a lo que vos estás diciendo. Yo siempre digo, y a lo que reitero, y soy muy repetitivo en esta definición que hago. La clase política de la cual formo yo, estos 2 periodos, les aseguro que no van a cambiar por convencimiento. Es que ahora ellos van a decir, es cuando tratábamos el desbloqueo y financiamiento político, no es que van a decir ahora, no, es que nos estábamos equivocando, había así, ahora somos los buenos, ahora vamos a cambiar. No lo van a hacer por convencimiento. Presión. Lo hacen por necesidad de hacerlo políticamente correcto, porque creen que eso le va a pasar una factura política y ahí cambian. Esto, Santiago, se va con la oportunidad que están dando esta mañana, con esa mesa, con ese diálogo que empezamos con ellos, que vamos a continuar con CETRAPAN. Yo no tengo problema de enfrentar la Ruidía u otros sectores. Vamos a hablar con el Viceministerio de Transporte, a Dinatran le vamos a invitar, a Sí, en realidad, expertos. más que a Ruidía, a tus colegas le vas a tener que enfrentar. A todos le vamos a invitar. No, le invitamos y él estuvo... O sea, nosotros íbamos a hacer con 2 parlamentarios, al final creo que fueron 6, 7 parlamentarios ya empezaban. Porque es lo políticamente correcto ahora. Claro. Entonces, respondiendo así puntualmente, no lo van a hacer por convencimiento, lo van a hacer por necesidad. Y eso significa que van a tenerse a adecuarse a los nuevos tiempos. Y esta visión que tiene acá Alejandro va a tener que permear también en el empresariado. Claro.
Y ahí vamos a tener que identificar también a aquellos actores que estuvieron recibiendo subsidios sin sacar su vehículo. Y si tienen que ir preso, tienen que ir preso también. Yo no sé, abogado, no sé cuál es el término jurídico de que estaba recibiendo dinero sin prestar servicio, subsidio por no sacar tu vehículo. Creo que tiene una investigación fiscal. Ahora que la fiscalía está muy expeditiva, no sé, en 2 días ya estuve imputando, no sé, ahora puede abrir de oficio y ver un poco quiénes son los empresarios que no sacaban su vehículo y cobraban el cheque. Expeditiva para los que protestan. Claro, cuando le contra el conviene y cuando gobierno. no son amigos, ¿verdad? Entonces, Y el Poder Ejecutivo. y Porque bueno, ahí ahí no estamos olvidando de la presidencia de la República, que tiene que tomar una decisión política. A ver, ahí le pasé yo a la señora Estela. Nosotros esta semana, imagínense las iniciativas parlamentarias. Yo soy un convencido que la calidad de un legislador no se basa por la cantidad de proyectos presentados. Eso es un absurdo que se inventó totalmente. para la gente. No, la calidad del legislador es efectivamente apoyar los proyectos que venga el Ejecutivo, Contralor, que esta idea que nosotros estamos proyectando el Legislativo tendría que haber venido del Ejecutivo. Nosotros ahora, atienda, le instamos nosotros el miércoles al Viceministerio de Transporte, al Ministerio de Obras Públicas, Viceministerio, que permita que aquellas líneas que entran en Asunción de corta distancia, Cacupé, Tirac, que se van a la terminal, puedan entrar en Asunción de Obras Pico para ayudar el tema del transporte. Aparte de lo que el de transporte escolar, que ahora quieren subsidio, no sé qué, algo de estilo, ¿verdad? Entonces, estas empresas, como se van a la terminal, yo no sé qué va a empezar el empresariado, o sea, que la competencia, que se vayan a Obras Pico. La Cámara de Diputados aprobó eso por unanimidad. Nunca antes esto se iba a hacer. Claro. Fito, puntualmente, esto debería ser iniciativa del Ejecutivo. Las ideas del punto de vista del transporte, pues, cuando nosotros hablábamos con algún representante de Obras Públicas, nos dijeron, lo que pasa es que nosotros tenemos limitaciones de quitar licencia, no podemos multarle, pero manden acá su proyecto entonces. ¿Qué necesitan? O sea, ¿cómo nos vamos a poner si lo que queremos es un mejor servicio? Claro. Son excusas porque en realidad son cómplices. Pablo, hoy todos los datos están visibles, uno puede entrar si quiere mirar lo que genera en materia de información el sistema de billetaje electrónico, o sigue siendo el acceso a información como para tomar decisiones un problema. Lo que le preguntaba Alejandro hace rato, la información está y se hace caso omiso o se ignora esa información o se toma y uno puede ver que hay decisiones sobre la base de esos números. Bueno, realmente los datos existen, ¿verdad? No se están nomás tomando las decisiones en base a esos datos, ¿verdad? Aparte, digamos que este año capaz esos datos también son un poco sesgados por el tema de la pandemia, ¿verdad? No podemos analizar así realmente concretamente esos datos porque con el tema de la pandemia, con varias restricciones, ¿verdad? Digamos, no reflejan lo que eran hace unos años esos datos. Y el tema del subsidio, por ejemplo, hoy en día se paga lo que era antes de la pandemia. Entonces yo estoy de acuerdo también con el diputado en cuanto esto tiene que ser algo a nivel ejecutivo, ¿verdad? Tiene que ser una iniciativa donde realmente sea prioridad nacional, ¿verdad? Porque no puede ser algo de un sector nomás, esto tiene que ser una prioridad. Porque hoy en día el sistema no solamente le perjudica al ciudadano, le perjudica al empresario y también al gobierno, porque al gobierno le cuesta controlar, el empresario pierde dinero y el ciudadano pierde tiempo. Entonces realmente tenemos un sistema muy mal organizado y es momento de optimizar el servicio. A mí me parece espectacular la idea de Alejandro, ¿verdad? De por lo menos ahora en un primer paso transferir ese subsidio al usuario, ¿verdad? Ahí una vez que se hace eso se analiza, se ve los datos, se ve realmente el resultado de esta implementación y a partir de ahí se puede ir construyendo también nuevos planes, nuevos procesos con toda esa información del billetaje y con todos otros proyectos que se pueden llevar a cabo, ¿verdad? Correcto. Alejandro, vos querías agregar algo. Sí. Ya se nos acabó el tiempo de este bloque, lamentablemente. Vamos a seguir hablando del tema. Ojalá el Ejecutivo también tome de alguna forma esto que estamos hablando y diga, che, acá hay algo que hacer, no solamente el telefonazo a algún sector político que le diga, hay que cambiar a tal ministro, se cambia. Hay que cambiar a tal titular de tal cartera, se cambia. También sería interesante que Cambiemos este tipo el de sistema. cosas se terminen Sí, debatiendo una y se cambie el cirugía sistema. mayor. Alejandro, ¿querías decir algo para cerrar? Sí, yo quiero agradecerles a ustedes el rol que jugaron, a los parlamentarios, al Ejecutivo también que está caminando en esta dirección, como dije, pero lo único que les pido a todos los actores es sentido de urgencia. Cada día que perdemos que no tenemos implementado esta nueva reforma del sistema de transporte público, hay gente que está sufriendo, hay gente que no llega al sanatorio, hay gente que no llega al colegio, hay gente que pierde su trabajo y es la gente más humilde, más vulnerable. Seamos solidarios, seamos empáticos, pero trabajemos 24 horas si hace falta. Yo estoy a absoluta disposición para trabajar
con los parlamentarios, con el Ejecutivo. Yo no tengo una agenda política, de hecho ni siquiera estoy afiliado a ningún partido, así que no es una crítica partidaria, una crítica desde mi lado, por supuesto. Pero lo que quiero decir es, no dejamos que siga pagando el plato roto la gente, que nos siga pagando los vicios históricos que tuvimos, el no haber implementado el billetaje electrónico hace 20 años como lo hicieron los otros países en Latinoamérica. Hoy tenemos la herramienta, trabajemos porque podemos marcar una diferencia en un momento de crisis. Porque así como hay una crisis sanitaria, mucha gente está viviendo la realidad de la crisis económica y a sumarle a eso horas de espera, estrés, pérdida de trabajo, no es justo. ¿Qué debería pasar el lunes, por ejemplo? Debería, como para que esto sea de carácter urgente, ¿qué decisión se debería tomar el lunes a primera hora, viendo que esta cuestión del transporte público ya es insostenible? El lunes, de hecho, a las 9 de la mañana hay un consejo de tarifa nombrado por decreto que se le está queriendo dar el ropaje de ley, de hecho, parte del proyecto de ley que hablaba el diputado, que va a analizar estos datos a partir del billetaje electrónico. Yo lo que le pido a ese consejo es que tenga sentido de urgencia, que no diga vamos a volver a analizar en 30 días y de vuelta en 30 días y de vuelta en 30 días. Hoy tengo una reunión con los ingenieros del centro de monitoreo, con los ingenieros de las prestadoras del billetaje electrónico, donde yo les estoy llevando la propuesta y les estoy diciendo, esto se puede hacer, qué tan rápido, cómo lo implementamos. Y yo le pedí también en varias oportunidades ya a nivel de prensa, me encantaría que este proceso esté fuertemente involucrada Carmen Marín, que fue una actriz fundamental en lo que fue armar el PTUBO y implementar ese proyecto con la velocidad que se hizo. Yo creo que acá hay incluso un trabajo previo ya hecho, que ya están las tarjetas, que ya están los pasajeros, que ya tenemos los datos, que ya los tenemos la forma de hacerlo mucho más rápido, simplemente un autocenso que ya están los portales hechos para hacerlo y podemos ponernos a cambiarle la naturaleza del transporte público a partir de ahora. Gracias, Alejandro. Gracias, diputado Acosta. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Bueno, 30 segundos. Por lo que me escribió nomás la gente de Central. No te olvides, Edgar, del Metrobús, me dijo. No podemos olvidar de lo que pasó en Metrobús. O sea, los sufrimientos ahí es algo que realmente lo viví en carne propia con la gente que cerraron su negocio, lo perdió en trabajo y los que sufrían. Metrobús, una obra emblemática de un gobierno que se fue al mazo también, hablando de transporte. Con relación al tema, nosotros vamos a insistir con los colegas este tema de hacer una ley en transporte, algo nacional, algo que quede en el tiempo, que pueda juntar todos los tipos de transporte, invitando a todos los sectores, volviendo a repetir y muy puntualmente lo que decía Fito en tema del Ejecutivo. Esto debería haber partido el Ejecutivo, pero nosotros no vamos a parar ahora. No porque ahora el Ejecutivo está convocando, nosotros vamos a dar visibilidad y vamos a continuar. Porque de lo contrario ahora, si esto nosotros no hacemos que quede en el tiempo, solamente lo que van a hacer es sensibilizar el tiempo y después van a querer que continúe con lo mismo de siempre, que trae ventajas particulares. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, diputado. Gracias, Pablo, por acompañarnos también.